Afrontamos ya la recta final del programa y lo hacemos con el análisis de XTB. Saludamos a Darío García. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año. Feliz año, igualmente Darío, muchas gracias. Bueno, hemos tenido una sesión un poco descafeinada, en general caídas generalizadas en Europa, a excepción, por ejemplo, del IBEX 35, ha cerrado finalmente con una subida de casi 3 décimas. Y en Estados Unidos, bueno, pues también podríamos decir que lo mismo, el Nasdaq 100 por momentos se sitúa en terreno positivo, pero prácticamente plano. Dow Jones Industriales y S&P ahora comienzan a titubear, estábamos esperando algunas declaraciones de Powell un poquito más suculentas, sustanciosas, por así decirlo, y al final no ha sido nada de eso, pero ¿dónde pondrías hoy el foco, ¿no?, en esta sesión bursátil? ¿Cómo cerramos? Pues básicamente insulsa. Es cierto que las palabras de Powell lo que han hecho es reafirmar la actuación que tiene y el objetivo que tiene la Reserva Federal, sin que se vaya a meter, en este caso, en fregados vinculados con todo lo que tiene que ver el desarrollo de políticas verdes. Ha reafirmado la actuación de la Reserva Federal como una institución para controlar los niveles de precios y mantener un equilibrio respecto a la oferta y la demanda de dinero y, por lo tanto, respecto a las políticas monetarias y de tipos de interés, y que sí ha comentado también que espera cierta confrontación, sobre todo por el aspecto político o la parte política, en este caso del gabinete de Estados Unidos, respecto a las alzas en los tipos de interés, porque en este caso recordemos que las alzas en tipos de interés lo que muestran es una constricción de la economía, que son políticas, podríamos decir, conservadoras, mientras en términos generales, aunque los discursos de alguna de las partes, o bien sobre todo republicanas, puedan ser de carácter conservador, normalmente los políticos o los partidos políticos intentan ser complacientes con sus ciudadanos, intentando ofrecer políticas o prometiendo políticas de carácter más progresista. En este caso, es cierto que la Reserva Federal no ha ofrecido ningún tipo de novedad al respecto en el simposio del Banco de Suecia, del Riksbank, y por lo tanto el comportamiento en los mercados de renta variable ha estado sobre todo influenciado por la ausencia de publicaciones macroeconómicas y por lo tanto dejan de manifiesto que prácticamente van a esperar a este jueves a la publicación del IPC de Estados Unidos, donde se espera también un retroceso, para generar algún tipo de movimiento o al menos de dirección clara, tras haber visto cómo este principio de año ha estado influenciado por la reapertura de la economía china, que ha generado alzas tanto en la renta variable como en materias primas como el cobre, como el aluminio, como como el petróleo, porque China es el consumidor global del 20% prácticamente de la producción mundial. Y mientras tanto, bueno, algunas referencias que vamos a tener esta semana: IPC de diciembre de Estados Unidos el jueves, el viernes arranca ya la temporada de resultados empresariales. Bueno, respecto a la inflación, por comenzar por ahí, Darío, ¿qué es lo que podemos esperar? Venimos de descensos en los últimos meses que han empezado a darnos cierto respiro, aunque sí que es cierto que la Reserva Federal no quiere todavía hablar demasiado pronto a la hora de decir que estos descensos que estamos viendo en la inflación van siguiendo una pauta sostenida hacia el objetivo del 2%, ¿no? No quieren pillarse los dedos, esto lo estamos entendiendo, y de hecho están arrojando algunos jarros de agua fría, ¿no?, intentando que el mensaje siga siendo lo más duro posible para no reavivar demasiado unas esperanzas incluso tempranas. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar de cara a la inflación subyacente, sorpresa positiva? Pues en principio la expectativa es que haya una reducción respecto a la publicación de noviembre. Como siempre, la sorpresa estará en si esa publicación estará por debajo de la propia expectativa del mercado, lo que generaría una euforia en los mercados porque descontaría que las actuaciones de la Reserva Federal estarían teniendo su efecto sobre la economía y los niveles de precios, pero si por el contrario nos encontrásemos una publicación entre el rango de la expectativa y la publicación anterior, o incluso la sorpresa, que es mucho menos probable, de que los niveles de inflación estén por encima de la publicación del pasado mes de noviembre, que generaría una corrección fuerte en los mercados porque se consideraría insuficiente el efecto de las alzas en los tipos de interés, serán los dos escenarios
posibles, pero el más probable es que veamos un descenso de la inflación. Incluso el consenso del mercado ya apunta a que tanto los niveles máximos de inflación en este ciclo económico, tanto en Europa como en Estados Unidos, ya se hayan alcanzado. Otra cosa es que los objetivos o perspectivas económicas de los dos organismos centrales, el BCE y la Reserva Federal, se alcancen antes o después en los plazos previstos precisamente por sus perspectivas económicas, y ahí estará en este caso la tendencia. Ya nos tienen acostumbrados a cuando no se quería subir los tipos de interés, el discurso posterior era relativamente positivo o dovish en relación a las alzas de los tipos de interés, y ahora es todo lo contrario. Vemos unas publicaciones macroeconómicas positivas que deberían incentivar una reducción de las alzas de los tipos de interés o una moderación en las alzas de los tipos de interés, y sin embargo el discurso posterior en la rueda de prensa suele ser mucho más conservador, algo a lo que también nos tienen habitualmente acostumbrados, sobre todo el presidente de la FED. Y respecto al viernes, comenzaremos esa temporada de resultados con los bancos como protagonistas. ¿Qué es lo que podemos esperar de este sector en una semana en la que además miramos a Goldman Sachs por los despidos que va a cometer? Se espera que sean más de 3.000. ¿En qué punto tenemos que tomar ahora mismo, tomarle la temperatura al sector bancario estadounidense? Pues sobre todo la publicación a trimestre vencido no debería generar mucha sorpresa. Es muy probable que mantenga la tendencia de los últimos trimestres presentados, pero como viene siendo habitual en estos últimos 12 a 18 meses, la sorpresa vendrá por las expectativas que tengan de cara al próximo trimestre, al siguiente trimestre que ya estamos sobre él, en el mes de enero, y que finalizará a finales de marzo, sobre el impacto que consideren que pueda tener la influencia de los niveles de tipos de interés actual, si va a reducirse la inflación lo suficiente como para permitir que haya cierta fluidez en el mercado, por ejemplo, del principal producto bancario, que son las hipotecas, pero sobre todo otro factor importante, la elasticidad de la demanda. Si los niveles son lo suficientemente altos, pueden desincentivar la compra o la adquisición de viviendas y, por lo tanto, la contratación de estos productos. Y, por supuesto, una medida de control de riesgo muy importante, que es la morosidad. Probablemente sea uno de los datos más referentes a los que los inversores presten atención, no solo al trimestre ya vencido, sino a las propias perspectivas que tengan ahora los bancos estadounidenses, que serán los primeros en presentar estos resultados precisamente para este primer trimestre de 2023. Pues nos quedamos con esas referencias. Darío García, analista de XTB, muchísimas gracias, un placer. Un placer igualmente, hasta la próxima. Y por cierto, antes de despedirnos,